bienvenidos a este curso virtual en formulación y evaluación de proyectos. Mi nombre es Yuri Roberto Zamorano Brown, soy ingeniero industrial de profesión, tengo dos especialidades, una en administración de empresas y otra en finanzas. Actualmente soy candidato a doctorado en administración, ciencias económicas y administrativas. Me desempeño como consultor independiente y también como docente en universidades públicas y privadas y también en la Escuela de Gestión Pública. Nuestro tema de hoy versa sobre la preparación y evaluación de proyectos. Vamos a estar durante 7 módulos charlando sobre esta temática y hoy vamos a arrancar viendo primero algunos recursos que vamos a necesitar expresamente para este módulo. El primer recurso que vamos a necesitar es un software que nos va a servir para hacer mapas mentales. Su nombre es CMapTools, es un software gratuito, se lo puede conseguir en internet y ustedes están apreciando la lámina que van a observar cuando den la URL o la dirección electrónica para obtener este software. Lo único que se requiere es llenar una pequeña plantilla con algunos datos y cuando estos estén llenados, observan ustedes en la pantalla, la parte derecha se habilita y les va a permitir a ustedes escoger el software para la versión de Windows que tienen instaladas en sus computadores. Pueden escoger entre la versión de 32 bits y la de 64 bits. Paralelamente van a encontrar una ayuda entre la documentación que se les va a facilitar y también un pequeño video donde se explican las principales funcionalidades de CMapTools que también va a estar en la plataforma. Dicho esto, vamos a comenzar hablando sobre proyectos y el marco normativo es con el que vamos a arrancar. Lo primero que les quiero comentar es que tenemos una resolución ministerial que justamente es el marco para la formulación de proyectos y este marco se denomina el Reglamento Básico de Preinversión. Este reglamento básico se promulgó, es una resolución ministerial del 12 de mayo de 2015, ya tiene varios años de vigencia y es el marco sobre el cual se construyen, se formulan los proyectos de carácter público en nuestro medio. Y en esta resolución, en realidad, nos explica que los proyectos deben formularse en 2 ámbitos. El primero es preparar lo que se denomina un informe técnico de condiciones previas. Entonces, ¿qué es este informe técnico de condiciones previas? Es un documento más sucinto que explica básicamente el proyecto, da una justificación bastante llana del proyecto, habla de dónde se lo quiere realizar, quiénes son los beneficiarios, cuál es el marco en el que se quiere desenvolver el nuevo proyecto. También es bueno mencionar en este documento si existe ya un compromiso social para que los beneficiarios sean partícipes en su realización. También se identifican algunos impactos previos, impactos ambientales, algunos riesgos de manera previa, aunque no se profundice en su análisis, y otros aspectos que se consideran necesarios para explicar el alcance del proyecto. Se finaliza con unas conclusiones y unas recomendaciones. Concluido este informe técnico de condiciones previas, pues se procede a formular los términos de referencia y el presupuesto referencial para ya llevar a cabo en sí el denominado estudio de diseño técnico de preinversión, que es el documento que prácticamente va a resumir todas las características del proyecto y va a culminar con una evaluación que nos va a decir si este proyecto tiene las condiciones como para poder realizarse o para postergarse. Voy a empezar hablándoles de 2 dualidades. La primera es la dualidad problema-proyecto y esto es muy importante entender que los proyectos responden inicialmente a ciertas necesidades. Los proyectos responden a problemas. Y los problemas pues los manifestamos como situaciones o estados negativos y son necesidades de la sociedad que necesitan ser satisfechas. Si no tenemos un problema que resolver, pues no podemos encaminar un proyecto. Un error que se cometía años atrás es el realizar el proyecto por el hecho de hacer el proyecto. O sea, considerar que el proyecto era un fin en sí mismo. Y eso es algo que no se puede justificar. De hecho, el proyecto debe realizarse para resolver un problema o para satisfacer una necesidad de la sociedad.
Existe una segunda dualidad que se refiere al aprovechamiento de oportunidades que se tienen en el entorno. Los proyectos también se realizan cuando vemos que la coyuntura nos presenta ventajas competitivas y estas ventajas competitivas las podemos aprovechar a través de un proyecto que explote la coyuntura que se da favorable en cierta circunstancia. Estos proyectos nos dan posibilidades de desarrollo. El ejemplo más claro es la explotación del litio. La explotación del litio no hay una problemática que genere una necesidad, sino se presenta una oportunidad que debemos explotarla en beneficio de la sociedad. Entonces ya sabemos que los proyectos se justifican por dos vías. Una, encontrar un problema, una necesidad y plantear una solución. Y la segunda es ver si existe una oportunidad, una coyuntura favorable que necesite un proyecto para ser debidamente explotado. Bien, hay muchas herramientas que se utilizan para la identificación de los problemas. La etapa de identificación es previa a la de formulación y evaluación de proyectos, pero la mencionamos rápidamente como herramientas que podrían ser utilizadas para identificar un problema. Tenemos varias de ellas, por ejemplo, un diagnóstico situacional que nos dice en qué circunstancias se encuentra un problema, una problemática, qué beneficiarios existen, cuál es la necesidad, cuál es el entorno en el que se envuelve, quiénes son los actores que están involucrados en esta problemática. Y sobre este análisis lo que se construye es una pauta, una guía de cuál podría ser una solución eficaz y eficiente que resolvería estas necesidades. Entonces, el diagnóstico situacional es un análisis de corte transversal que en un determinado instante de tiempo nos dice cómo se encuentra un problema o una problemática que se desea afrontar. Tenemos otras mecánicas como la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que es una técnica bastante conocida, donde hacemos un análisis en dos instancias, un ambiente externo y un ambiente interno, y en ambos sopesamos las características positivas y negativas que se desarrollan alrededor de una problemática. Tenemos las fortalezas y debilidades en el ámbito interno que nos señalan lo positivo y lo negativo que se puede rescatar de cierta coyuntura, y tenemos las debilidades y amenazas que nos muestran los estados negativos de estos dos ambientes, el interno y el externo. Al final, este análisis se resume en estrategias en las que se contrastan por parejas, tanto las fortalezas con las oportunidades, debilidades y amenazas, y nos permite encontrar algunas vías de acción que pueden ser favorables para la realización de un proyecto. Otra mecánica es la matriz de planeación estratégica cuantitativa, que es una matriz que nos va a permitir hacer un análisis más cuantitativo sobre la coyuntura que envuelve a un proyecto. De igual forma hace un análisis interno y externo, se enfoca más en aspectos de tipo de índole técnico-financiero y es una herramienta muy útil que nos permite también encontrar la posibilidad de desarrollo de proyectos. Otra mecánica es la matriz de posición estratégica y evaluación de la acción. Esta matriz hace una ponderación de las situaciones internas y externas que se involucran en la problemática de un proyecto, y a través de una calificación obtenemos para varias estrategias cuál sería la que nos presentaría mejores condiciones para desarrollarla. Otras mecánicas un tanto gráficas son el desarrollo de un diagrama de Ishikawa, donde tenemos un conjunto de causas que desembocan en un efecto global que vendría a ser el problema, y lo que se trata de hacer es ver qué soluciones serían a las diferentes causas que se han identificado en diferentes ámbitos, y cada una de ellas podría constituirse incluso en un proyecto que desembocaría en una solución integral. Y finalmente, el conocido método del marco lógico, que empieza con una etapa de identificación donde lo que se hace es formular a través de unos diagramas denominados de árboles la situación negativa que afecta al proyecto, desglosándola también en sus causas, en el objeto o problema principal y en los efectos que tiene esta problemática. Esta configuración gráfica, este árbol,
después se lleva a una posición en la que se expresa todo en términos positivos, y a través de esta nueva diagramación o especificación gráfica es donde se encuentran los proyectos descritos en las actividades, los componentes, el objetivo y los fines que se persigue con la realización de un proyecto. Bien, como esta etapa es previa a la formulación y preparación de proyectos, es solamente un marco para recordarles que existen diferentes mecánicas para el diagnóstico y la identificación de un proyecto. Bien, ¿qué es un proyecto? En realidad, un proyecto, cuando ha determinado una problemática o ha determinado una oportunidad que se puede aprovechar, lo que hace es el análisis de dos coyunturas, dos situaciones. Un estado actual en el tiempo, que se denota además con una cierta cualidad, un nivel de calidad que puede ser un indicador en el caso de un problema, el indicador de la necesidad que se quiere resolver, y en el caso de una oportunidad nos muestra el estado de aprovechamiento de cierta oportunidad. Al avanzar en el tiempo tenemos otra coyuntura que podríamos denominarla un estado deseado, y es este estado deseado el que se quiere alcanzar a través de un proyecto. Entre ambos estados, entre el estado inicial y el estado actual, podemos formular una serie de estrategias. Estas estrategias en sí se constituyen en diferentes proyectos o diferentes vías para desarrollar una solución. Lo que se quiere es encontrar la estrategia que represente menos costo, sea más eficaz, más eficiente, que se pueda realizar en más corto tiempo y que presente los mejores resultados. Entonces, lo primero que se debe hacer es encontrar entre varias estrategias o varios proyectos o varios planteamientos aquel que sea el que optimice el uso de los recursos y también optimice la búsqueda del objetivo. Pasamos a poco a justificar el proyecto. En este primer documento que es necesario para la formulación de proyectos es necesario justificarlo, y un proyecto debe justificarse en varios ámbitos, y eso se puede resumir en varias preguntas que se deben responder. Por ejemplo, ¿qué es el problema o a qué se debe el problema que estamos analizando, o cómo se percibe esta problemática o la oportunidad que queremos desarrollar? ¿Quién o quiénes están involucrados en esta problemática y también en el desarrollo del proyecto? ¿Cómo se manifiesta esta problemática? ¿Cómo se percibe? ¿O cómo se ha encontrado esta oportunidad que se quiere desarrollar? También está el cuándo se ha presentado esta problemática o cuándo se ha presentado esta oportunidad que se quiere desarrollar. ¿Dónde se sitúa esta problemática? Vale decir una descripción geográfica o una descripción de los involucrados, los beneficiarios u otros actores que se relacionan con el problema que se quiere resolver o la oportunidad que se quiere aprovechar. ¿Con qué elementos se quiere resolver este problema o con qué elementos se afronta la explotación de la oportunidad que se ha presentado? ¿Por qué se desea realizar el proyecto? Responde una necesidad apremiante. Es algo que se puede postergar en el tiempo, es una coyuntura que no debe soslayarse, que necesita una solución con premura. ¿Para qué se quiere desarrollar el proyecto? Si el proyecto es una propuesta que parte de un nivel de gobierno central o un nivel de gobierno descentralizado, o parte de la comunidad o parte de los beneficiarios. ¿Con cuánto se cuenta para desarrollar el proyecto en términos económicos y en términos también de las facilidades que se pueda encontrar para desarrollar el proyecto que se ha identificado? Y a estas preguntas se les puede sumar otras más con las que se puede describir a plenitud las características de un proyecto. Entonces, con este marco de preguntas justificamos por qué la necesidad de desarrollar un proyecto. La identificación viene concatenada con la idea del proyecto y su justificación. Ya hemos visto que hay varias herramientas que nos sirven para identificar un proyecto, herramientas para hacer una diagnosis. En la identificación lo que apreciamos son hechos de la realidad, son hechos que se han constatado, que se ha determinado la existencia de un problema o se ha determinado una oportunidad que se puede explotar. Lo que se hace es, en el diagnóstico o de detectar disfuncionalidades
o, como ya hemos visto, identificar estas oportunidades que nos presenta una coyuntura favorable. Luego que ya tenemos identificado el problema, debemos plasmar en una idea el proyecto. Y acá lo que queremos hacer es explicar sucintamente el proyecto, porque todavía no lo hemos desarrollado. Las características principales vienen a ser explicadas. Describe el entorno o el marco donde se quiere desarrollar el proyecto y añadimos una reseña de los resultados esperados. Esta reseña obviamente no profundiza en los detalles de qué es lo que se espera del proyecto porque todavía estamos en vísperas de su desarrollo. Y acompañamos esto con la justificación que ya hemos visto, que respondiendo varias preguntas vamos a poder allanar el camino para hacer una justificación de índole técnica, vale decir si existen los elementos técnicos que nos van a permitir desarrollar el proyecto, una justificación institucional, describiendo qué organización o institución está involucrada en el desarrollo del proyecto, una justificación de tipo legal para ver si el marco normativo acompaña el desarrollo del proyecto o al contrario si se vulnera a alguna norma y hay que subsanar algún tema para no ir en contraposición de la normativa vigente. También está una justificación económica que nos va a mostrar los recursos de los que disponemos y además va a señalar en aquellos proyectos que son de índole productiva cuál es el retorno que se espera después de su realización, cuando ya está en explotación plena. Está una justificación social, donde queremos ver cuáles son los resultados para la sociedad, para la comunidad beneficiaria, qué se espera con la ejecución del proyecto en beneficio de la sociedad. Y finalmente una justificación de tipo ambiental, donde lo que queremos ver es que el proyecto sea amigable con el medio ambiente, que no produzca daños a la naturaleza, que respete las normas y respete el medio ambiente en realidad. Y con estas ideas ya tenemos ensamblada la justificación que vino antecedida de una idea de proyecto y antes de ella de la identificación. Entonces tenemos la concatenación con la que ya tenemos descrito o bosquejada la realización del proyecto. ¿En qué ámbitos vamos a desarrollar esta justificación? Voy a ahondar un poquitito. Este ámbito técnico nos va a hablar de la vialidad de la propuesta, vale decir si existen los elementos técnicos para desarrollar la solución. Si es el desarrollo de un camino, por ejemplo, o una infraestructura física, si existen las condiciones técnicas para desarrollar la solución que se ha planteado. Si es la implementación de una factoría que va a aprovechar ciertos recursos, es ver si existe la tecnología o se puede llegar a la tecnología que nos va a permitir este tipo de explotación. Este análisis va ligado también a la innovación tecnológica y entendemos innovación tecnológica no solamente a aquellos elementos que van ligados a máquinas y equipos, sino a la innovación de ideas, al desarrollo de tecnologías propias, a la inserción de saberes y conocimientos en estas tecnologías innovadas. Y finalmente, si hay cariz de desarrollo tecnológico, o sea, si se tiene que desarrollar alguna tecnología que no se la tiene de primera mano disponible, pero que se tienen los elementos técnicos para poder llevarla adelante con los recursos con los que cuenta el proyecto. Luego tenemos un análisis institucional donde están las organizaciones involucradas, no solamente está el patrocinador, sino también los involucrados, los beneficiarios, otros actores, como también los financiadores y otros entes que estén relacionados al entorno del proyecto. En la justificación legal está el respeto a los preceptos constitucionales, vale decir que vamos a respetar el marco normativo fundamental de nuestro país, y después una revisión de las normas que están relacionadas para ver que no se las vulnere. En el ámbito económico, ya lo dijimos, está la factibilidad financiera y económica del proyecto, evaluándolo en términos de ciertos indicadores que nos permitan ver si el proyecto tiene condiciones económicas para su desarrollo. En el ámbito social están los efectos sobre la comunidad, los efectos deseados sobre la comunidad, pero también aquellos efectos que no sean deseados y que se deben excluir del proyecto, que se deben trabajar para que no sean parte de la solución que se ha planteado. Y los cambios que se producen en la sociedad beneficiaria. Y finalmente, en el ámbito ambiental, los ya llamados efectos sobre la naturaleza, el impacto medioambiental, los efectos nocivos sobre el medio ambiente que todo proyecto va a tratar de evitar o mitigar en la medida de sus posibilidades.
Bosquejamos entonces inicialmente una situación actual, ¿no? Lo que queremos describir es cómo se encuentra el estado del arte antes de iniciar el bosquejo del proyecto en sí. Y para ello empezamos describiendo la locación donde se piensa desarrollar el proyecto, la locación geográfica, la comunidad específica o las coordenadas que permitan definir el lugar donde se va a desarrollar el proyecto. Ya hemos hablado sobre la problemática, es describir los problemas que atingen a cierta sociedad o comunidad que se quieren desarrollar o que se quieren solucionar a través del proyecto. La temporalidad, hace cuánto tiempo atrás se produce este estado de situación, si es reciente o si ya tiene larga data, cuál es la población afectada, cuáles vendrían a ser los beneficiarios en nuestro caso cuando hablamos ya del proyecto. También describimos algo de la vulnerabilidad, qué pasa si este problema prosigue en su accionar o si se sigue desarrollando, qué tan vulnerable es esa sociedad a que ese problema siga creciendo o no se le dé una solución. Y acompañado de esto va la resiliencia, que nos habla sobre cómo esta sociedad ha mitigado los problemas, cómo los ha enfrentado, si ha creado condiciones de resiliencia, si estas pueden permanecer en el tiempo o si es necesario ya actuar con un proyecto porque las condiciones de resiliencia ya se van empobreciendo y llega un momento en que la sociedad colapsa. Y finalmente la prognosis si no se realiza ningún cambio, vale decir qué pasa si no desarrollamos el proyecto que avisoramos y si la problemática se mantiene o se profundiza. En algún caso y ver si esta profundización en el tiempo resulta siendo ya altamente nociva, lo que permitiría en la evaluación del proyecto una clara justificación de la necesidad de su desarrollo. Con todas estas ideas ya podemos decantar en un concepto, una conceptualización de lo que es un proyecto y podríamos decir que un proyecto es un esfuerzo sistemático generador de capacidad para, ya sabemos, solucionar un problema o para desarrollar una oportunidad que se nos presente. O también para lograr algún objetivo que se ha plasmado en algún área específica. El proyecto requiere la aplicación de recursos en un espacio y en un tiempo determinados. Es por eso que en su análisis se acompaña mucho este análisis de tipo técnico y económico, ¿no? Vale decir en qué espacio se va a desarrollar, en qué tiempo, con qué recursos. Eso es lo que va a englobar el proyecto en su realización. Ok, vamos a hablar ahora un poquito de riesgos y la secuencia para hacer la gestión de riesgos la ven ustedes en la lámina. Inicialmente lo que hay que hacer es identificar el riesgo, ver qué características tiene, cómo se presenta, cómo se patentiza este riesgo, ver sus orígenes, cómo se detona o cómo llega a expresarse un riesgo en su inicio, la ocurrencia del riesgo, en qué coyuntura ocurre este riesgo y también cómo se desarrolla, cómo se va desarrollando en el tiempo. Luego cualificamos el riesgo, o sea, describimos en términos cualitativos sus manifestaciones y los efectos cualitativos que tiene sobre el proyecto. Después cuantificamos la ocurrencia del riesgo sobre el proyecto en términos ya de cifras. Podemos hablar de las pérdidas que puede ocasionar o los daños que ocurren cuando un riesgo se activa. Para ello después debemos planificar anteladamente qué pasa si nosotros preveemos que hay una cierta probabilidad de que un riesgo se active durante el proyecto. Entonces prevemos las acciones que nos permitan ante la ocurrencia de un riesgo poder contrarrestar sus efectos negativos. Y esto ya entra en el campo de la gestión de riesgos, donde tenemos varias vías. Una es asumir el riesgo, aceptar que ha ocurrido y que todos los efectos negativos que vienen a colación van a ser absorbidos por el proyecto. Está también controlar el riesgo, o sea, generar los mecanismos para la contención del riesgo para que no siga con las manifestaciones negativas. O también podemos mitigar el riesgo, ir disminuyendo sus efectos nocivos o negativos con ciertas acciones que no solamente lo controlen, sino que disminuyan estos efectos negativos. Y la última pauta es transferir el riesgo cuando ya no está en las manos del proyecto hacer una gestión. Transferimos el riesgo a un tercero de tal manera que todos los efectos nocivos sean absorbidos por una tercera entidad a través de
pautas o elementos como los seguros, las pólizas, en el caso de una ocurrencia se activa entonces los seguros y las pólizas y realizan la cobertura de los efectos o daños que ha podido producir el riesgo. Entonces hacemos este análisis también para el proyecto antes de su realización para tener una idea de a qué riesgos está sujeto, a qué posibles riesgos está sujeto el proyecto y a través de estos pasos llegar a la parte final en la que propongamos las medidas que nos permitan absorber la ocurrencia de los riesgos si es que se produjera. Luego tenemos los impactos del proyecto y los impactos los vamos a relacionar a la secuencia de realización del proyecto. Primero tenemos el proyecto que decanta en los bienes y servicios que va a producir el proyecto. Estos bienes y servicios se dirigen a cumplir con un propósito. En el caso de los proyectos que se han analizado, el propósito es subsanar una necesidad o una falencia que ha detectado la sociedad o aprovechar una oportunidad que se presenta en una coyuntura favorable. Y ya concluido el propósito, pues el último paso, lo último que se quiere con la realización de un proyecto es alcanzar un fin último del proyecto, que en el caso de problemas sería la solución completa de la problemática que se ha detectado, o en el caso de una oportunidad, la explotación plena de la situación favorable que se ha detectado también. Entonces, los impactos, ¿dónde se sitúan? No se sitúan en el proyecto porque el proyecto nos habla de los procesos que se deben seguir justamente para la obtención de estos bienes y servicios. Los bienes y servicios vienen a ser el producto del proyecto y en muchos casos lo que se evalúa o se mide inicialmente es el producto del proyecto. Si tenemos un camino vecinal, por ejemplo, el producto es el camino en sí. Si está concluido, entonces ya tenemos el producto concluido, pero no viene todavía la evaluación de cuáles van a ser los resultados que se espera de este camino vecinal, por ejemplo, ¿no? Y eso ya estamos hablando del propósito. El propósito está ligado a los resultados que se buscan con el proyecto. Si el resultado de un camino vecinal es unir dos comunidades para que exista un intercambio de personas o comercial, entonces ahí se manifiestan ya los resultados del proyecto. Y en el fin último, evaluamos recién los impactos del proyecto, o sea, aquellas cosas que no se esperaban que el proyecto produzca, son las denominadas externalidades, que son los beneficios colaterales que van más allá de lo que se esperaba con la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, lo que se hace también en el bosquejo de los proyectos que se plantean es tratar de definir cuáles serían esos impactos futuros a la culminación del proyecto cuando ya ha pasado una etapa de explotación plena, un buen tiempo de explotación plena, y ya se puede hacer una evaluación de los impactos que tiene el proyecto. Entonces se trata de avisorar esos impactos positivos que todo proyecto que está bien ejecutado y bien realizado, pues tiene en su entorno. Obviamente no todos los impactos son positivos, también puede haber impactos nocivos de un proyecto y también se trata de ver si estos impactos nocivos ya en la fase de la formulación del proyecto o en la obtención de sus resultados se pueden resolver o se pueden minimizar estos impactos negativos para que al sopesar en el futuro los impactos positivos y los negativos, obviamente tengamos más impactos positivos del proyecto para el entorno, para la sociedad que se ha beneficiado del proyecto. Bien, con este video hemos terminado el primer módulo de este curso virtual. Gracias.